Estamos con nuestro personaje de hoy, este día jueves 20 de abril del año 2023. Bueno, por cierto, ¿sabe usted? A propósito, hoy 20 de abril, hoy se cumple un aniversario más de la fecha de elecciones para elegir una asamblea constituyente en Honduras. Esas elecciones fueron el 20 de abril de 1980. Consecuentemente se cumplen 43 años de esa asamblea constituyente, que es muy importante porque sabe que la actual constitución de la república, la constitución vigente, esa constitución que tanta hambre le llevan algunos, que tanta tirria y hasta odio le tienen algunos, no sé qué les estorba esa constitución, ¿verdad? Que se la quieren volar y que hay que llamar a una constituyente y que no sé qué, de nuevo para deshacer esa constitución. Si es que todo lo pueden hacer en el Congreso, vía Congreso sin constituyente, si lo único que no puede reformar es el periodo de gobierno, que es de 4 años, o que haya o no haya reelección, el tamaño de Honduras. Yo lo creo que estén interesados en hacer más pequeña Honduras o más grande a Honduras, va a quitar el territorio de El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala, y todo lo demás lo pueden hacer, pero bueno, les estorba esa constitución que se aprobó en la Asamblea Constituyente, que fue electa justamente un día como hoy, 20 de abril, nada más que en 1980. La constitución luego entró en vigencia en 1982, junto con el gobierno que fue electo en ese entonces, presidido por el señor Roberto Suazo Córdoba, que en paz descanse. Bueno, hoy hablamos con nuestro invitado, el personaje de hoy, de este tema que tiene que ver con todo esto, como decíamos al principio, un clima de ingobernabilidad que se percibe en el país. El tema de fondo es de dónde proviene ese clima de ingobernabilidad. Algunos dicen que es de todas estas protestas que hay a diario desde que se instaló el actual gobierno. Han habido protestas todos los días del mundo han habido protestas, pero la particularidad en esto es que las protestas no son del Partido Liberal, no son del Partido Nacional, no son del Partido Salvador de Honduras, no son de la sociedad civil, no son de los patronatos. Las protestas son del mismo Partido Libre. Entonces, pero ¿cuál es el tema de fondo? Que dice la gente del Partido Libre, por ejemplo, la diputada Hortensia Zelaya Castro, más conocida como La Picho, dice que hay un sabotaje, dice, en contra del gobierno de su madre, de la presidenta Xiomara Castro. Otros dirigentes del Libre que son las élites, la oligarquía que está queriendo dar un golpe de Estado y que tengan como justificar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? Estos temas son los que hablamos esta mañana con nuestro invitado de hoy, el escritor y analista César Indiano. Buenos días, César, ¿qué tal estás? Aló, buenos días. Buenos días, Armando Villanueva. Gracias por el contacto a la distancia. No sé si me escuchás, si tenés un retorno correcto. Es correcto el retorno. Está perfecto. Muy bien, aquí estoy yo desde Choluteca, utilizando las herramientas modernas de la tecnología para visitar tu programa, este medio, ya que últimamente yo me vine a residir a Choluteca por razones personales, por razones financieras y un poco para distanciarme del mundanal ruido de la ciudad capital, que es el centro de operaciones de todas las organizaciones políticas, que son las que al final del día dictan el camino a seguir, casi siempre erróneo, de lo que posteriormente sucede en el resto del país. Aunque te podría decir a manera de matiz que en las regiones más apartadas de la capital hay otras agendas también, hay otras ocupaciones, hay otras preocupaciones, y la gente trata de ir de espaldas a ese mundanal ruido de la ciudad. Y yo lo he notado porque cuando uno conversa aquí con residentes de la región sur, pues la gente habla aquí de cómo producir más camarón, de cómo exportar, de cómo importar, de cómo aprovechar las ventajas geográficas de las fronteras para hacer negocios, para mejorar el ganado, para mejorar la ocra, para mejorar el melón, la sandía, etc. Son ocupaciones de la productividad de las regiones, de eso depende la economía, y hay poca esperanza y poca fe de lo que
de ese debate interminable, a veces absurdo, de la capital, donde todo está centrado en la conveniencia, el interés, la beligerancia, el debate, la confrontación, etcétera. Así que en parte también buscando la paz de las regiones es que yo he venido a vivir a Choluteca. Claro, hay que acostumbrarse a las características climáticas de Choluteca, que son terribles. Ahora mismo hemos estado viviendo una ola de calor tremenda que oscila entre los 38 y los 40 grados de temperatura. Pero fuera de eso, aquí contento y viendo desde la distancia toda esta controversia política que nunca se termina. Bueno, te cuento, César. Un abrazo para todo tu equipo, para ti también, y comencemos si quieres con la conversación, porque ahora ya he optado por no debatir, sino por conversar, a ver qué de estas conversaciones producen un provecho para tus televidentes, para la audiencia, para la ciudadanía en general. Así que yo estoy listo para cualquier tipo de pregunta o tema que tú quieras plantear en este momento. Bueno, te cuento, César, que para tu consuelo aquí también está bastante caliente, como se dice, el calor. Y más que la agitación política, se agrega esto y todavía sentís más calor. Esa calor terrible, y además de eso, y le agregas encima el tráfico cuando andas por las calles aquí, por estos bulevares, aquella cantidad de buses, de taxis, que le dan ganas a uno de salir corriendo. Mira, yo ayer salí a hacer unas diligencias a mediodía, y yo quería, como loco, regresar a mi casa, ¿va? Ya cuando regresé a mi casa, qué alivio, dije yo, qué barbaridad andar en estas calles aquí. No, hombre, una locura. Así que si te sirve de consuelo, pues estás ahí, además estás en la ciudad, en la cuna de José Cecilio del Valle, ¿va? Eso es lo importante. ¿Ah? En la cuna, sí. Ricos lácteos que hay ahí también en Choluteca. Vivo a 3 cuadras de donde nació el sabio Valle. Ah, ya ves, hombre. Cerca del centro. Y es apacible en general el Choluteca, además de que una población todavía no ha llegado a esos niveles insostenibles. Yo creo que la ciudad capital se ha vuelto insostenible por las mismas razones que tanto tiempo hemos debatido nosotros en Tegucigalpa, que es una ciudad que en algunos aspectos ha colapsado. Digamos, es una ciudad caótica en su estructura, en su infraestructura, poco organizada. Es como una selva de ciudadanos que todos quieren llegar al mismo lugar a la misma hora. Se llenó de vehículos y carros porque el país nunca pudo resolver cosas concretas como la movilidad urbana de la población, de una población que ha llegado a 2 millones de habitantes. Entonces ya esta es una ciudad que en ciertos aspectos, no digo que en todos, pero en ciertos aspectos está colapsada. Pero aparte es la ciudad que alberga a eso que le llamamos nosotros la clase política gobernante, donde de ahí se cuecen todas las habas. Y creo que de eso vamos a hablar esta mañana, con un poquito de humor, de cariño hacia el país, porque te diré que a veces es bueno como tener una mirada también humorística del tema, porque eso creo que es psicológicamente más confortable que estar uno completamente enfurecido con las decisiones casi siempre erróneas, equivocadas, tercas, necias, que produce la parte política del país. Yo creo que el aspecto, vamos a comenzar por ahí, creo yo. Creo que un país como Honduras, casi todo funciona más o menos bien, con excepción de la política, que no funciona en nada. Es decir, que a pesar de la política, Villanueva, fíjate qué interesante, a pesar de la política, Honduras es un país que logra salir adelante en algunas cosas, a pesar de la política, porque la política siempre es una barrera psicológica, económica, legal, política. De la política proviene, digamos, el principal desorden que obstruye el desarrollo normal de las actividades humanas y ciudadanas. Si vos quitaras la política del medio, te darías cuenta que este es un país que tiene capacidad de exportar, de producir, de importar, de tener sus negocios
bien afinados, porque fíjate que hay una clase media alta, media baja, un sector de la población que ha aprendido en las recientes décadas las metodologías idóneas, las instrucciones correctas para sacar adelante economías como la restaurantería, la hotelería, la cafetería, la producción mediana, la exportación, los procesos. Hay, por ejemplo, en las empresas ha habido mucha capacitación permanente, lo que le llaman la capacitación, sí, permanente, de su personal, etcétera. Entonces, cuando tú revisas que hay sectores de la población, sobre todo en el aspecto productivo, que están funcionando a pesar de la política, te das cuenta que en Honduras casi todo funciona más o menos normal, excepto la política, donde se mete toda la gente que es díscola, que es terca, que es poco preparada. Es decir, tú sabes perfectamente bien que a la política se van a acampar las personas menos preparadas de la nación, por cuanto allí es el único ambiente, el único clima donde se le da empleo, se contrata a personas que no tienen ninguna calificación intelectual, a veces ninguna calificación académica y a veces ninguna calificación moral. Ahí se anida todo ese montón de dirigentes públicos que luego echan a andar programas absurdos que desarrollan políticas que son contraproducentes a la economía, contraproducentes a la lógica de los tiempos y que van, digamos, un siglo atrás con respecto a las actividades productivas que generalmente son vanguardistas en cualquier país. Eso es interesante porque cuando califican al país de atrasado, de pobre, eso es injusto desde el punto de vista conceptual, porque hay miles de empresas en Honduras operando con estándares universales de calidad. Yo visito bares y restaurantes donde yo me quedo impresionado de que el patrón de trabajo es casi un patrón de trabajo europeo, americano. Tú miras, aquí en Choluteca han abierto cafés, por ejemplo, con todos los lujos, atenciones y prestaciones de lo que te prestaría un café en Europa. Entonces, luego tú tienes ese discurso del político diciendo que este es un país desgraciado, atrasado, en el que la gente está, que hay 70% de pobreza, que nadie quiere trabajar, lo cual es una mentira, es una falacia, es una doctrina que utiliza el Estado para justificar sus anarquías y sus despotismos. Yo creo que aquí ya vamos entrando en materia, porque el gobierno, el político siempre necesita que el ciudadano viva en una actitud defensiva, alerta, como si viviera siempre en peligros. Y en realidad, cuando revisas a fondo las cosas, quien siempre está en peligro no es el hombre de trabajo. El hombre de trabajo trabaja del mismo modo en cualquier parte del mundo, ya sea de la clase alta o de la clase baja. Cuando te mueves de Honduras y sabes trabajar, vas a trabajar y no te mueres de hambre, y no te mueres de hambre. En cambio, el que siempre está en peligro es el político, porque él, a raíz de que vive en ese estado de anarquía y despotismo, él no aprende de la ciudadanía. Ese es el problema grave, que el político no aprende ninguno de los procesos que el ciudadano sí conoce. Yo te podría poner muchos ejemplos de gente en Honduras que trabaja con patrones de calidad universal. Entonces el político es el que tiene un atraso de 100 años en su manera de pensar, en su manera de actuar, y sobre todo esta familia, que es una familia dinástica de la política, que tiene poca preparación política. Nosotros conocemos a Mel desde hace 30, 40 años, es un político viejo. La primera cosa que te voy a decir es que es absurdo que una sociedad espere cosas nuevas de un político viejo. Nosotros no tenemos una generación política nueva, una clase política que se haya reemplazado a la anterior, sino que si te fijas bien, al frente del poder público siempre operan, siempre aparecen los caudillos con ideas y filosofías y doctrinas de hace 50 o 100 años. Hay un retardo mental, intelectual, hay un retardo conceptual. O sea que tenemos políticos que no son pertinentes con la realidad del país. Y no solo eso, Villanueva, son políticos que no son pertinentes con la realidad del mundo.
decir que un político tiene que estar actualizado en 2 días. Tiene que actualizarse en materia de los procesos específicos de lo que vive su propia sociedad. Por ejemplo, un buen político tendría que saber estar al día, todos los días, pero todos los días al tanto de lo que está pasando con la economía maquiladora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese es un pilar fundamental para la economía, para la producción y para el empleo. Y es específico de una región muy sensible como es la región norte del país. Un político actualizado tendría que estar al día, por ejemplo, sobre lo que está pasando con el fenómeno camarón, sandía y melón, que es un renglón sensible de la zona sur. Un político actualizado tendría que estar al día con el tema de las bajas, subidas, de las heladas, de los fenómenos relacionados con el café. El café es otro pilar fundamental de tu economía. Si vos tenés el control y estás al día de estos fenómenos comerciales, industriales, de exportación, vos no tenés crisis en un país, porque está garantizando lo primordial, que es que este país tenga una sanidad exportadora, implica una sanidad política de relaciones diplomáticas inteligentes con el mundo. No tenés necesidad de pelearte con un proveedor que ya lo tenés asegurado para aventurarte con un proveedor que está en el limbo todavía. Por ejemplo, no tenés necesidad de hacer alianza con China y obligatoriamente pelearte con Taiwán. Si sos inteligente, entendés que tenés que establecer plataformas inteligentes de exportación, de intercambio de tecnología, relaciones diplomáticas inteligentes con todas las naciones que tú necesitas para vender, exportar e intercambiar productos. Tienes que poner la economía en primer lugar. Pero este lenguaje que yo estoy hablando no lo puedes hablar con una familia de gente díscola, de poco preparada, cuya única agenda, esa es la agenda que los va a llevar, porque este es un autoahorcamiento. Ahí vamos entrando en materia. Porque fíjate, lo que está pasando ahora, la ingobernabilidad, es el suicidio político del partido que llegó al poder. ¿Por qué? César, pero antes de eso, César, es que justamente ese es el tema de fondo, pero quería decir algo. Esto que está mencionando César Indiano de lo que debe conocer alguien que gobierna, obviamente en Honduras y en cualquier parte del mundo. Esto es así, parecieran asuntos triviales, pero no es así. Esa es una obligación de cada quien que gobierna. Por ejemplo, un alcalde que gobierna su comunidad, ¿qué es lo que debe saber el alcalde? Para comenzar, ¿cuántas aldeas tiene su municipio? ¿Cuáles son las principales necesidades de esas aldeas? Y necesidades en el casco urbano. El principal problema que tenemos nosotros es el agua, para decir algo, para poner un ejemplo. Entonces ese alcalde o alcaldesa comienza a hacer movimientos, a tomar decisiones en función de enfrentar ese problema del agua en sus aldeas y en el casco urbano. En Honduras, por ejemplo, que dice un gobernante, alguien que es presidente o presidenta, tiene que decir obviamente, analizar primero cuáles son los principales problemas que hay en Honduras. Dice, en este momento el principal problema de Honduras es el desempleo. Puede ser uno, puede decir ella o él. Es la inseguridad, y en función de eso comienza a tomar decisiones, ¿verdad? Pero hasta ahora lo que se ha visto, para mencionar un tema como el desempleo, para evitar de que más hondureños, mire, los organismos de derechos humanos hablan de que ha aumentado de 800 ahora a 1000 y 1200 el número de hondureños que todos los días se van hacia Estados Unidos. Y hay una cifra también aterradora, que más del 51% de esa cifra de hondureños que se van para Estados Unidos ahora son profesionales, muchachos y muchachos que fueran a la universidad inclusive, y no encuentran una oportunidad de trabajo en nuestro país, y se van a aventurar. Entonces, ¿no le parece lógico que la principal preocupación en este momento del gobierno debería ser no estar pensando en constituyentes, pensando en esos pleitos internos a lo interno del Partido Libre, sino pensando cómo generan empleo? Pero ¿qué es lo que pasa? Las acciones que hemos visto hasta ahora también han ido en menoscabo o en detrimento del empleo, César. Han tomado una serie de medidas que pareciera que también la misión es destruir
los pocos empleos que hay en Honduras. Esa es la verdad, y con el tema de la seguridad igual. Sí, es decir, claro, lo que acabas de comentar solamente reafirma lo que yo te decía en la primera parte de mi intervención. Para mí, la política no es algo, cuando yo lo reviso a fondo, la política no debería ser algo complicado, sino la cosa más sencilla del mundo. Tú tienes un presupuesto, tú tienes unos instrumentos, tú tienes unas herramientas jurídicas, tú tienes un clima de negocios, y sobre eso trabajas, sobre esos 4 factores trabajas, y tú tienes unos recursos humanos. ¿Cuáles son tus recursos humanos? Bueno, averiguamos, investigamos cuáles son los grandes potenciales que Honduras tiene en todos los campos del conocimiento, incluyendo el cultural, incluyendo cuántos buenos escritores, artistas, actores, músicos tenés. Es decir, un buen político es como una persona que se prepara para un viaje. Yo, por ejemplo, dentro de 3 horas voy para Tegucigalpa. Sé que es un viaje que dura 3 horas, yendo despacio, 2 horas y media, yendo a una velocidad moderada. ¿Qué es lo que yo reviso? Reviso cuánto combustible tengo, si la carga de la batería está bien, cómo van las llantas, si van calibradas las llantas, las cosas básicas, elementales para mi viaje. Porque si yo no reviso esos aspectos elementales de mi viaje a Tegucigalpa, yo acabo parado, cabo accidentado o muerto en una cuneta en el camino. Es decir, yo veo todos los inconvenientes de mi propio carro, pero además veo el contexto, reviso si hay huelgas, si hay motines, si han habido derrumbes. Es decir, eso debería ser un político. Un político es una persona que debe prepararse para un viaje de 4 años, no de 8, no de 12, porque los políticos nuestros no tienen suficiente combustible cerebral, no tienen suficiente oxígeno cerebral para un viaje de 8 años, no tienen capacidades reales para la gobernabilidad. De hecho, los pactos de gobernabilidad a 4 años de la Constitución que hace poco hablaste, vienen de que antiguamente los déspotas que se quedaban 8 o 16 años en el poder hacían desastres, se volvían unos pillos y unos dictadores. Entonces, la democracia lo que intenta recuperar son los periodos de gobernabilidad y sostenibilidad de un gobierno, que son 4 años. Que no sean ilusiones los señores de Libres, porque realmente si revisamos a fondo y sin subjetividad, sino con objetividad, veremos claramente que no estaban preparados ni tan siquiera para gobernar 2 años nuestro país. Es decir, que hicieron toda una alaraca de promesas vacías, de propuestas absurdas, ya van a cubrir 2 años que no les ha sido suficiente tiempo, no solo para producir el caos socioeconómico que tiene el país a través de sus propias fuerzas políticas y correligionarias, sino que también tienen un espantoso caos. Espérame, que tengo un inconveniente aquí. Aguardame un momento a ver si podemos ir a una pausa. Perfecto, bueno, vamos a ver ahí, porque estamos con esta situación ahí con ese indiano que está con este aparato tecnológico. Bueno, son cosas de la tecnología, aunque como decía un colega, un viejo colega, decía, estos son gajes del oficio, decía, por decir gajes del oficio. La tecnología pues avanzando en el mundo. Por cierto, fíjese que miraba con mucho alegría y al mismo tiempo pesar, una combinación de sentimientos. Costa Rica se va a convertir en el primer país en Centroamérica en dar un paso significativo con el tema de la inteligencia artificial. Mientras eso pasa en Costa Rica, aquí seguimos sin clases en Honduras, y de clases normales, pues, no clases para conocer la inteligencia artificial, sino clases normales. Porque el señor Esponda, el ministro de Educación, dejó en el aire cantidad de maestros que estaban interinos sin tener a sus reemplazos. Por ejemplo, si usted va a cambiar a quién, poner un ejemplo en su casa, te quiere, ya le abrieron sus zapatos viejos, o están muy viejos, no le gustan, no los va a botar mientras no tenga un par de zapatos nuevos, ¿va? O usados, pero que tenga otro par de zapatos
porque no va a ir a la calle descalzo, no va a ir a trabajar descalzo, ¿va? Entonces igual, se supone, la lógica le dice a usted, o el sentido común le dice, que el señor Esponda no pudo haber quitado a esos maestros interinos sin antes no tener sus reemplazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, ayer, por ejemplo, aquí en la presidencial, llegaron maestros, llegaron también personal, padres de familia, desde Choloma, desde Jucutuma a Choloma, a protestar porque no tienen maestros en la escuela. Ya hoy, imagínense, 20 de abril, ya estamos en 3 meses de clases, febrero, marzo y abril, y todavía no han comenzado las clases. Habráse visto, como dicen. ¿Cree usted que sería un país normal? Porque el señor ministro, le repito, se voló a todos los docentes en toda Honduras que estaban interinos y no los reemplazó. Todo esto es un proceso, por eso la gente inteligente o la gente seria, es más, no se ocupa de ser inteligente, sencillamente ser serio y además de eso responsable. Cuando usted va a tomar una decisión, la toma meditada. Mire aquí, por ejemplo, la alcaldía de Tegucigalpa, que hizo la rotonda que estaba ahí en el Barque, como se arman unas enormes filas todos los días para ir a la zona sur, en la mañana a las horas pico y en la tarde, en la hora pico. Entonces dijeron, la rotonda la que está fregando ahí, dijo, Pongón se la volaron. Se volaron la rotonda. Dice que esa rotonda que se voló el amigo Jorge Aldana, supuestamente para aliviar el tráfico, ese infierno vial que hay hacia la zona sur. Esa es una metáfora que se puede emplear perfectamente para que usted conozca cómo está gobernando la ciudad y no sé si el país, ¿verdad? O sea, que toman decisiones a la zumba marumba, a lo que salga, ¿va? Ahí está el tráfico, igual, exactamente igual o peor. Se volaron la rotonda que costó no sé cuántos millones y encima de eso fregaron a los vendedores de Perisur, inclusive han salido a protestar ahí porque ahora la gente no va a comprar a Perisur porque tienen que ir a dar toda la vuelta para regresar después a Tegucigalpa. También hicieron un daño y la rotonda se le echaron al pico. Entonces las cosas no se toman así, las medidas no se toman así. César. Sí, había tenido un inconveniente ahí, se me disparó un dispositivo, así que le pido disculpas a tu público. Entonces veníamos trabajando con el análisis de un gobierno que en 1 año y medio ha demostrado que no tiene ni la más ligera noción de lo que significa Honduras en el contexto específico de hoy, 2023. Cuáles son las circunstancias en que está gobernando, con quién vas a gobernar, por qué vas a gobernar y cuáles son tus principales debilidades y fortalezas. El país tiene debilidades y tiene fortalezas, entonces un buen político es aquel que potencia sus fortalezas. Ya te hablé en la primera parte de cuáles son esas fortalezas. Ahora bien, si tú no tienes una agenda socioeconómica y solo tienes una agenda política, tienes problemas con el país. El país se te va a enfrentar, el país se te va a revolver y vas a entrar en una anarquía autoprovocada por tus ideologías. La primera cosa que te voy a decir en esta segunda parte es que todo gobernante que tiene una agenda ideológica va a fracasar en su proceso de sacar adelante una nación de la manera pacífica. Va a violentar, se va a ver forzado a violentar valores, tradiciones, estructuras, organizaciones que se te van a venir encima. ¿Por qué no dejas de lado un rato las ideologías en paz? Dejemos de lado. Estas naciones les conviene, Villanueva, dejar en paz unos 20 años congeladas esas ideologías absurdas del socialismo, de lo vengativo, del perdón y olvido, del pueblo al poder, porque son ideologías que están colapsadas, que no funcionan, que no sirven para nada. Y entonces tú dejas en el olvido esas ideologías y traes a la mesa un conjunto de ideas que a todo el mundo le pueden interesar independientemente de su doctrina política o su doctrina religiosa, de si es negro, de si es blanco, dejando de lado las cosas que dividen a tu sociedad. Porque cuando tú traes a la mesa temáticas o doctrinas o ideologías que son confrontativas, terminas gobernando a punta de cañón, a punta de pistola, porque quieres imponer unas doctrinas, ya sea políticas, unas ideologías políticas, unos pensamientos erróneos, desfasados, que generan confrontación y división.
Entonces, yo no estoy diciendo que tienes que aparecer para hacer esas cosas, no ocupas ni tan siquiera ser un mesías, simplemente ser una persona inteligente que no quiere ver a tu sociedad dividida por razones ideológicas o por razones políticas o por razones doctrinarias, sino traer ideas. Si tú traes ideas sobre cómo desarrollar, tener un sistema educativo potable, sobre cómo tener una economía sostenible, sobre cómo generar empleo sostenible, mejorar las condiciones salariales de la gente que ya trabaja, de la masa salarial, sobre cómo negociar, por ejemplo, este factor fundamental. Este es fundamental. La burocracia, toda esta revuelta social que hay en el país, son grupos de personas que se tomaron en serio las promesas del gobierno en el sentido de que iban a ser empleadas en el sistema gubernamental. Lo que se les olvida al político es que para poder emplear una nueva masa salarial burocrática, para traer una nueva burocracia a tu gobierno, necesitas reemplazar la que ya tienes. Y resulta que las burocracias en los recientes 15 años se han legalizado, es decir, que las personas, aunque son colocadas de dedo por el gobierno que llega, al momento en que se van, necesitan una retribución económica, es decir, hacen la famosa demanda, la famosa ley de reintegro, la aplican a sus casos y demandan al Estado, lo cual implica una presión fiscal y económica que el Estado no puede cumplir. Tú resuelves eso de manera inteligente. Tú resuelves eso negociando con la gente, de modo que la gente vuelve a entender que la política es un asunto temporal y no permanente. Pero también lo resuelves desarrollando políticas de austeridad y al mismo tiempo de productividad, que la gente entienda, que la sociedad comprenda, que puede trabajar en otros ámbitos de la vida, no únicamente como paracaidista. Entonces, si tú tienes 20 ministerios, que son algo así como agencias de colocación de correligionarios, y no cambias esa mentalidad a través de una política pública inteligente y moderna, profesional, gerencial, tú tienes una masa que te va a presionar y te va a llevar al propio suicidio estatal, gubernamental y político. Correcto. César, por ejemplo, ya más específicamente, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Algunos diputados de Libre, cuando hablan, dicen que esto es porque hay una sensación de ingobernabilidad. Ya inclusive el otro día miramos en un chat, hay unos chats ahí en las redes sociales que nos parece, aclaramos que esto no es correcto, solamente lo menciono. Algunos ahí de la gente que escribe ahí, todo el mundo escribe en las redes sociales, todo el mundo se da cuenta pues de lo que pasa en redes sociales, ya pidiendo ahí, dice, no, aquí no se aguanta, que no sé qué, que venga Bukele, dice. Que venga Bukele a poner orden, ¿verdad? Eso es peligroso, ¿verdad? Que ya esté la gente pensando en ese tipo de cosas. El tema de fondo es que diputados de oposición, diputados oficialistas, o sea, del Partido Libre, dicen que hay grupos de oposición creando este clima de ingobernabilidad. La diputada, por ejemplo, Xiomara Hortensia, que es la hija de la presidenta, además conocida como la Picho, dice que es un sabotaje, dice, que están saboteando el gobierno. La pregunta que te hago ¿es esto realmente, esto que denuncian los diputados del Partido Libre, incluida la Picho, o es realmente incapacidad del líder para gobernar? Por ejemplo, estamos viendo que todos los días hay tomas. Fíjate que ayer tenían tomado 6 centros de salud, incluido mira en el centro de salud Alonso Suazo. Ahí también te envié el link del foro, César. Si puedes ver ahí la toma en el Alonso Suazo, que ayer hubo gente que lloró. Aquí nuestro reportero Ali Hernández entrevistaba a gente que inclusive llorando, clamando, rogándole a la presidenta Xiomara Castro que ordene el desalojo de esta gente. Ya tienen una semana, creo que hoy o ayer cumplieron una semana de tener tomado ese centro. Y ahí va la gente pobre, la gente que dice Libre, que defiende, la gente pobre. Y iba un señor ahí, mira, casi todo el mundo que entrevistaron dijeron, nosotros votamos por Libre. Y no solamente votamos por Libre, sino que estuvimos, dijo, del lado de toda la resistencia todo este tiempo. Y hoy
exigiéndole a la presidenta que ordene que liberen. Una semana cumplió ya. Y te digo, ayer habían tomado 6 centros de salud. Y tomas aquí en el centro cívico, y tomas allá en la regional de salud en Choluteca, y tomas allá en la regional o en la Secretaría de Salud aquí en Tegucigalpa. Y todas estas tomas son de parte del Partido Libre, no son de liberales, de cachurecos, del Partido Salvador de Honduras, son de la misma gente de Libre. Entonces, ¿qué está pasando, César? Lo que está pasando es lo que tú ya sabes, Villanueva. No hay capacidad ni conocimiento de cómo manejar la presión social de la burocracia que está todavía ávida de estos puestos y de estas posiciones. Mira, en específico en el sector salud, ahí la ingobernabilidad se percibe más porque está en juego una situación de emergencia, digamos. Es una urgencia. La gente que llega a un hospital es gente con diálisis, gente con cáncer, gente enferma, gente que está cerca de morir si no es atendida por una institución pública del sistema sanitario. Pero ahí se refleja con mayor dramatismo la ingobernabilidad, pero no quiere decir que solamente ahí hay ingobernabilidad. Si tú te mueves de lo sanitario a lo educativo, te darás cuenta que el sistema educativo está completamente desprovisto de ideas, de orientación, de sentido, de camino. Es un abandono conceptual espantoso. Es decir, la escuela no es en este momento una prioridad para ningún niño y para ningún joven. Pero el presupuesto se sigue consumiendo como siempre, porque el sistema educativo, saliéndonos un poco de lo sanitario, es nada más que una promoción del adulto para conseguir y mantener y conservar sus plazas. En el sistema educativo no es dramático. ¿Por qué? No es dramático, ¿por qué? Porque si te dejan de educar, el niño ríe cuando le dicen, disfruta, grita cuando le dicen que no hay clases. El joven también. Él disfruta cuando le dicen que no hay clases. No sé por qué, de dónde viene ese sentimiento de disfrutar que te digan que no hay clases, pero en el caso de un hospital no. Si el hospital te dice que no hay atenciones, lo que significa es que te vas a morir. Por eso es que percibimos con más dramatismo una desatención en el sistema sanitario y no una desatención en todas las otras instancias del gobierno que tampoco funcionan. En Honduras no funciona nada, es decir, las poquitas cosas que funcionan ya te las dije al comienzo. Por ejemplo, si tú analizas a fondo, pero a fondo, lo que realmente sucede con los sistemas operativos de telecomunicaciones y servicios eléctricos, te darás cuenta que eso funciona por una inercia y por una resignación empresarial, no porque hay una política estatal realmente clara para solucionar cosas que ya no tienen solución, ni en Hondutel, ni en la portuaria, ni en el sistema sanitario, ni en la ENE, ni en el SANA. Entonces tú lo que ves ahora, claramente, en una cosa que ha estallado en manos de Libre, es que la gente creía que Libre traía como una especie de justicia social retributiva, y esta justicia social retributiva fue lo que vendieron en su campaña contra supuestamente una injusticia dictatorial narcotraficante que era la que tenía Juan Orlando. Contra eso ellos vendieron la promesa de una justicia social retributiva, distributiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda esta masa de funcionarios que soñaban con ocupar los puestos dirigenciales y los puestos públicos más calificados de los aparatos de gobierno no están satisfechos y por eso se toman las instituciones. A ellos no les importa un bledo que se muera una persona allí, porque ese solo es la jerga, ese solo es el lenguaje de la promesa política. Lo que está en juego siempre para un dirigente y para un correligionario es salvar su pellejo burocrático. Estas personas que se toman estas instituciones de esa manera tan temeraria, son personas que te están diciendo, yo quiero este puesto es para mi amiga, este puesto me lo prometieron a mí, este puesto de cualquier puesto, vacante desde un vigilante, desde un enfermero, desde un médico, hasta una dirección de un hospital o de un sanatorio, fueron prometidas a toda esta masa de gente que presiona al gobierno para que por favor reemplacen a los que estaban y le den cabida
a los que llegaron y después de más de un año de gobernar sin satisfacer esas demandas, que son demandas de puestos públicos, pues obviamente tienes un caos, ahí lo tienes. Tienes esa guerra que tienes tú ahí es la guerra de personas que están diciéndole al gobierno, por favor, coloquen a nuestra gente en los puestos decisivos para el acceso a chambas, a prebendas, a presupuestos, a dinero, a posición, a prestigio, a familias. Entonces ahí tienes tú, esa escena es el reflejo más fiel que podemos ver del caos que produce la ingobernabilidad de una familia que no tiene preparación política, ni preparación conceptual, ni preparación social, ni preparación económica, y que ha producido toda esta división. Y a eso tienes que agregarle los contenidos doctrinarios del socialismo del siglo XXI, porque esa es la peor farsa doctrinaria que están implementando los políticos, no solo a nivel de Honduras, sino a nivel continental. Ese es Honduras. Eso es lo que produce, eso que estamos viendo en pantalla ahora, es lo que produce la carencia total de conceptos básicos para la gobernabilidad de un país. Ahí tienes tú la guerra social y la guerra política, ahí tienes tú la guerra por los puestos, la guerra por las posiciones, la guerra de las personas, cuando las personas optan, cuando las personas creen que el gobierno y el Estado es el que tiene la obligación de satisfacer las imperiosas necesidades de empleo a través de una burocracia espantosa que no funciona para nadie. Entonces, ¿qué más te puedo decir yo al respecto? Ahora, César, perdón, César, bueno, que también hay que decirlo, César, el tema también, que esto que está viendo en pantalla, esto ha estado ocurriendo desde el primer día en que asumió Libre. Esa cuestión no es de ayer o de antier. Esa toma, por ejemplo, de ese Hospital del Progreso, tenía un mes. ¿Y quiénes tenían esa toma ahí? Campesinos. ¿Qué tienen que ver campesinos con un hospital? Y mirábamos a Bartolo Fuentes. Mira, Bartolo Fuentes es colega y todo, pero yo se lo digo, no puede ser tan cínico el amigo Bartolo Fuentes, hombre, dice que aquellos que critican dicen que los campesinos, es que el hospital, dice, es para que atienden los campesinos. O sea, qué discurso más barato ese. Fíjate que dijo que no tenía nada que ver, y ahí le sacaron un video donde dice, si no quitan al doctor tal, creo que es el doctor Murcia, creo que es el apellido de él, dijo, vamos a quitar al ministro. Y diciendo, casi que jurando que no tienen nada que ver en eso. Son los diputados de Libre, los que tienen toda esa anarquía, en este caso en el departamento de Lloro, en el Progreso, allá en Valle. Fíjate que en Valle, por ejemplo, fíjate lo que pasa en Valle. ¿Sabías que en Valle, César, ahí está, vamos a escuchar para que, correcto compañero, gracias, ahí en la producción, oí lo que dijo ahí Bartolo, y que han dado de foro en foro, jurando hasta casi de rodillas, que no tienen nada que ver, o no tuvieron nada que ver con eso del Progreso. Escucha lo que dice ahí Bartolo. Si no quitan al doctor Murcia, entonces vamos a quitar al ministro de Salud. ¿Ya? Ya les conté de lo que estamos hechos nosotros. ¿Qué te parece? Si no quitan al doctor Murcia, entonces vamos a quitar al ministro de Salud. ¿Qué más claro puede haber que eso? ¿Qué más claro puede haber que eso? Entonces, así como pasa esto en el Progreso, como pasó esto en el Progreso, al final terminaron quitando el ministro ahí, el pobre está pintado, ¿ah? Había unas horas antes, había dicho que no iba a quitar al ministro, que es un hombre honesto, que estaba trabajando ya. No solamente quitaron al director, no solamente quitaron al director, a la administradora del Hospital del Progreso, porque es lo que les interesa, ¿va? La administración, porque ahí se manejan las ventas, las compras y toda cuestión. Quitaron también a la jefa de personal por la chamba, ¿va? ¿Qué van a hacer de ese hospital? A meter activistas. Mira, te decía, el hospital de San Lorenzo, por ejemplo, en Valle. Ese hospital, César, era el hospital referente de todo el sistema hospitalario de Honduras. Hospital con 0 mora quirúrgica, con el 95% de medicamentos en el cuadro básico, con ningún problema en la administración, me refiero a los pagos, la comida, a los pagos del personal, a los pagos de los proveedores, los alimentos para los pacientes enfermos. Todo eso se acabó ahora que llegó el Partido Libre y le dio la administración de ese hospital a sus diputados, sobre todo a un diputado que le dicen el diputado Pexi, un Fabricio Sandoval. Un relajo completo. Ahora dice que ahí no sirve el aire acondicionado, no hay comida para los enfermos, no le pagan a tiempo a los empleados, a cada rato se han tomado el hospital algunos activistas, así como se tomaron el Progreso. Entonces,
todo ese desorden, ¿quién lo genera? La pregunta es la misma gente de Libre, César. Ese es el problema. Lo que me acabas de describir ahorita sobre ese hospital que era el referente, es el patrón de trabajo de una visión de instituciones públicas con visión gerencial. Pero eso no es parte de la doctrina de un socialista. Un socialista está inspirado no en conceptos gerenciales, ni de suficiencia, ni de efectividad, ni de eficiencia. Esos son conceptos triviales para ellos. Eso está en una agenda segunda. La prioridad para un anarquista socialista es que haya un caos, una anarquía política de la cual él saca provecho, desde luego, porque obviamente este señor que hace todas esas exposiciones no tiene en riesgo su propio salario. Él se comporta como un padre de la patria desde una comodidad burocrática intocable como es un legislador. El problema es que estos puestos de los puestos de los hospitales, de las burocracias, digamos, secundarias, son más vulnerables, porque ahí es donde van a dar las masas de activistas que se sienten burlados por un político que les ha ofrecido esos puestos. Nosotros tenemos que caer a un razonamiento claro para no engañarnos con la política. La prioridad de las instituciones públicas cuando son manejadas por este tipo de personas no es dar un servicio eficiente. Eso no es el objetivo, eso no está dentro del propósito de un político inteligente, de un político corrupto. El propósito de un político corrupto es en eso que estamos viendo ahorita, es convertir las instituciones del Estado en albergues para todos los miles de amigos, camaradas o religionarios que quieran operar desde las instituciones públicas para beneficio propio, porque debemos entender eso. La función del Estado en manos de gente tan caótica, tan anárquica, tan ignorante, tan fanática, tan absurda, se distorsiona completamente porque los propósitos o los objetivos son sustituidos por simplemente politiquería barata y la empleomanía que el Estado promete cada 4 años. Entonces, para ellos esto que nos asusta, quizá tú y yo estemos asustados porque no hay un servicio idóneo en este hospital y en ningún hospital de Honduras, pero a ellos no les asusta esas cosas, porque la guerra, repito, no perdamos de vista esto, la guerra de los correligionarios y activistas con el estilo chavista de la gobernabilidad es crear este caos y que al final, producto de ese caos, sean reemplazadas las piezas que ellos quieren reemplazar, porque es un combate por lo abierto, duro, violento, por los puestos públicos de todo el sistema del Estado. Aquí estamos enfocados como te decía antes, aquí estamos enfocados en la salud, pero yo quiero que hagamos un recorrido por todo el gobierno y que me digas qué institución del gobierno o del Estado, ya sea las instituciones del gobierno central o las descentralizadas, funcionan. Pues ninguna, porque tenés doble nómina. Está la nómina de los que estaban y la nómina de los que quieren entrar a gozar las prebendas y a gozar las canonjías de los puestos públicos, porque esa es la guerra del gobierno. La guerra de los activistas y la guerra de los correligionarios, Villanueva, no nos engañemos. No es por dar servicios eficientes y de calidad, porque en sus cabezas adoctrinadas no existe el concepto de la eficiencia, ni del desarrollo, ni de la competencia. Es muy difícil que le pidamos a Bartolo que ese hombre crea, ese hombre caótico que sale ahí con sus asambleas ciudadanas, que cree en la convocatoria de campesinos y que todavía cree en que el pueblo unido jamás será vencido y que todavía cree en las consignas del grupo Guaraguao. Es muy difícil meter en la cabeza de ese hombre tan obsoleto los conceptos de eficiencia, los conceptos de competencia y los conceptos de legalidad del Estado. Es muy difícil porque ha llegado al poder una generación de vagos. Eso es lo que ha llegado al poder en este momento, que no conocen en lo más mínimo los procedimientos básicos del manejo del Estado, del manejo administrativo del Estado.
que no tienen como prioridad corregir y legalizar ninguna cosa, sino que tienen como único objetivo refundar Honduras desde los conceptos erróneos y equivocados del socialismo del siglo XXI. Y por eso tienes a la Pichu buscando las excusas perfectas. Yo te diría lo siguiente: los grupos económicos, los grupos productivos no tienen tiempo para conspirar porque están en juego sus empresas, sus exportaciones, sus proveedurías y sus créditos. O sea, no hay tiempo. Los grupos económicos y productivos no tienen tiempo para conspirar, no tienen interés tampoco. Porque ya saben, los grupos económicos y productivos, señora Pichu, lea un poco más, de que independientemente de cuál sea la doctrina política o el sistema político que implementen en cualquier país, siempre, en todos los casos, invariablemente habrá que lidiar con políticos holgazanes, con políticos zánganos y con políticos incompetentes, ya sea que sean liberales, que sean cachurecos o que sean socialistas. Gracias a Dios todavía no hemos llegado a una versión dura de fascismo. Hemos estado cerca de eso, pero sí hemos tenido en el pasado sistemas políticos de inspiración liberal, entre comillas, porque liberales puros nunca han habido, sino con esa jerga del liberalismo social, que es un engaño, una farsa. Hemos tenido políticas de mano dura nacionalista y ahora tenemos una política regionalista de mano dura socialista del siglo XXI. En todos los casos, el sector productivo, que está compuesto por gente que tiene fábricas, gente que tiene vacas, gente que saca la leche, gente que exporta, gente que costura, gente que saca café, que exporta camarón. En todos los casos, esta gente tendrá que lidiar con políticos incompetentes, vagos y déspotas. Y esta gente sufre cuando mira que el sistema político no funciona y que existe esa guerra permanente, caótica, de correligionarios, activistas organizados por el mismo partido de gobierno. Esos activistas, ellos mismos los han, usando esa palabra fea que le llaman empoderamiento. El empoderamiento es una palabra de la izquierda para darle poder a personas que no está lista para tener poder. Tú no puedes empoderar a la gente que es caótica, que no tiene preparación para que tenga poder. Es un absurdo. Tú tienes el poder de las cosas porque se supone que tienes unas calificaciones morales, institucionales, unas calificaciones legítimas para tener poder sobre algo. Pero cuando tú haces derivadas de poder en grupos de colectivos que no sabes quiénes son, tú mismo te pones la soga en el cuello, como es lo que está pasando ahora en Honduras. Nadie está conspirando en ninguna parte para sacar a la señora Xiomara Castro y a toda su familia del poder. Simple y sencillamente esta familia está actuando fuera de todo contexto social, político, económico, está actuando en el caos, en la arbitrariedad insoportable, asfixiante de un político que ha sido completamente dañino para Honduras, como es el señor Manuel Zelaya Rosales. El señor Manuel Zelaya Rosales, para mí, es uno de los políticos más dañinos que alguna vez... Tenemos un problemita ahí con la... Sí. Bueno, ya está, correcto, adelante, César. El señor Zelaya Rosales es uno de los políticos más dañinos que dio el país en los recientes 30 años. Es un político dañino en todos los aspectos, es un político vengativo, es un político mentiroso, desordenado, es un político sin preparación. Yo personalmente he sufrido debatiendo y cuestionando a este hombre, porque para mí es doloroso tener que estar cuestionando a una persona que tú no le ves ninguna evolución, que tú no lo ves cambiar en ninguno de sus conceptos, ni doctrinarios, ni políticos, que no lo ves aprender. Es un político que está creando, 20 años después, el mismo desorden administrativo político que producía hace 20 años cuando estuvo en el FIS. Esta es una persona dañina para la sociedad y ahora ya no solo actúa
a título personal, sino que su daño se ha vuelto un daño familiar, y solo por un despotismo, todo por una terquedad ideológica que está fuera de contexto, fuera de tiempo. El señor Zelaya no entiende que las ideas socialistas fracasaron en el mundo entero, que las doctrinas divisionistas del rico contra pobre son un fracaso completamente total en todo el mundo, demostrado científicamente, explicado por los mejores expertos de sociología y política del mundo. Esa es la razón por la cual estas naciones no salen adelante, porque se aferran a programas ideológicos y políticos fuera de lugar, fuera de tiempo. Hay que volverle a contar a Zelaya que en 1989 se cayó un muro, y que ese muro cayó encima de los ideólogos de las izquierdas, les cayó en la propia cara a los que intentaron construir sistemas totalitarios en base a revanchas y vendetas entre ricos contra pobres. Eso es un absurdo, eso es una estupidez, eso no existe. Eso solo existe en gente que está completamente alienada con ideologías fuera de lugar y fuera de tiempo. Vos no tenés que poner a enfrentar a la gente por razones raciales, ni por razones económicas, ni por razones de clase, inclusive ni por razones académicas, porque en el mundo moderno la tecnología universalizó y democratizó el conocimiento, de tal manera que hoy es absurdo que alguien presuma de una superioridad tecnológica o de una superioridad académica cuando todos tenemos un teléfono inteligente que lo sabe todo en la mano. Por lo tanto, la teoría aquella de que existía una superioridad académica y tú apelas a eso, estás cometiendo el peor de los desatinos, el peor de los absurdos. Si tú implementas ideas como por ejemplo de que hoy nadie tiene posibilidad ni acceso a tecnología, ni acceso a negocios, ni acceso a conocimiento, ni acceso a finanzas, ni acceso a crédito, estás hablando cosas completamente absurdas. Se echa de ver que no conoces cómo funciona el mundo. Tú no puedes cubanizar a Honduras, porque Cuba es un ejemplo de fracaso universal, es una potencia del fracaso. Las personas que provienen de ese sistema carcelario, de ese sistema obsoleto, son personas que no conocen el funcionamiento del mundo moderno, que está relajado. Se han roto todas las barreras, no solo comerciales, se han roto toditas las barreras académicas, se han derribado toditas las barreras financieras, se han derribado toditas las barreras geográficas, y únicamente las fronteras simbolizan unos controles de legitimidad, porque no puede haber un caos total en el cual ya no existan las fronteras. Pero el mundo se globalizó en función de ideas, de tecnología, de conocimiento, de libertad, inclusive de libertinaje. El mundo ha tenido que tolerar una área, un factor libertinaje, porque tampoco tú te puedes oponer a las creencias manifiestas, libertinas, de ciertos sectores que hacen uso de la política para promover sus inmoralidades. Tenés que tener un nivel de tolerancia con la inmoralidad también. Entonces, si conoces ese contexto, no te equivocas cuando gobiernas un país tan fantástico como es Honduras. Honduras tiene todos los condimentos, Villanueva, tiene todos los elementos, todos los componentes para volverse un Singapur centroamericano, pero no lo vas a lograr con un montón de fanáticos locos socialistas cubanos que quieren cubanizar la patria. No vas a gobernar el país con ese gabinete de vagos que has implementado solo porque son tus amigos, o porque son tus amigas, o porque son tus primos. Tenés que dejar de lado esos conceptos de amiguismo, esos conceptos de camarada. Fíjate que la palabra camarada, capo, significa camarada policía, que es un concepto que se creó en los países del este cuando se había levantado un muro. Cuando tú le llamas a alguien compañero o le estás diciendo técnicamente, políticamente capo, tú no puedes sacar adelante una nación gobernando con capos, con camaradas policías. Tú tienes que sacar adelante una nación estimulando el aspecto, las fortalezas de esta nación. ¿Cuáles son?
sus talentos, la gente que se está yendo, que ya no soporta este país. Por favor, dejémonos de historias y de wiri wiri. Villanueva, toda la clase media y alta, que es lo primero que hace en Honduras, a la primera oportunidad saca a sus hijos de Honduras. No es verdad que la migración es un fenómeno de las pobrerías y de las caravanas. Abarca a todos los estratos de la sociedad que están completamente convencidos de que Honduras es una nación inhabitable, que no tiene solución, que no tiene corrección, que no sirve, que está postergada. Todos tenemos eso metido en la cabeza, y las clases medias y altas, y no digamos las oligarquías, lo que sacan, lo primero que hacen es sacar a sus hijos y mandarlos para los Estados Unidos, para Suecia, para España, para donde sea. Porque creen ilusamente, creemos ilusamente, lo cual es una ilusión también, que los paraísos donde tienen que criarse nuestros hijos, y esto abarca a los pobres y a los ricos por igual, están fuera de Honduras. Porque nadie quiere construir y trabajar dentro de Honduras de una manera ordenada para que esta nación sea nuestra propia nación, donde podamos ser felices todos, tener dinero todos, prosperar todos, tener un buen fútbol, un buen deporte, una buena cultura, una buena economía, unas buenas carreteras, unos buenos puentes. No queremos eso. Se trabaja en contra de eso. Y claro, entonces las poquitas cosas que sí funcionan con patrones universales, como te lo decía al comienzo de esta charla, que hay una clase trabajadora, productiva, que ha copiado los patrones de trabajo de Suecia, de los Estados Unidos, de Canadá, y los ha traído íntegros a Honduras, simplemente trabajan en una burbuja tratando de no tener contacto con políticos estúpidos. Por esa razón, la Picho está equivocada cuando cree que las personas prósperas de Honduras se reúnen a conspirar. No, se reúnen a hacer negocios con Canadá, con Suecia, con Estados Unidos, con México, con Perú. Se reúnen a eso y le dan la espalda a la estupidez doctrinaria ideológica que priva en el ámbito de lo que no funciona, de lo que no sirve, de lo que no sale adelante. En ese sentido te saco el siguiente resumen. Hay dos países. Uno que no funciona, dirigido y manejado y manipulado por políticos, y otro que sí funciona a duras penas, a pesar de los políticos, que es la Honduras productiva, empresarial, y esa gente no tiene tiempo para conspiraciones, Pichu, porque está en juego su productividad, está en juego sus empresas, están en juego sus industrias, no tienen tiempo de reunirse a hablar estupideces, aunque a veces lo hacen por obligación moral y por obligación ética. Todos los días ustedes se pueden sentar con las cámaras y con el COEP a discutir lo que quieran, y esa gente siempre va a estar con una disponibilidad psíquica para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de nación que tenga sentido. Y si no tiene sentido, se hacen los locos y ellos continúan hacia adelante con sus propias empresas. Entonces, si se muere la gente, no es culpa de los empresarios, es porque ustedes 400,000 millones de dinero, que es el presupuesto de la nación, lo derrochan, lo tiran a la basura y ni lo sacan ningún provecho de él, correcto. No tienen una gerencia pública, un poder público responsable que haga funcionar las instituciones del gobierno y del Estado, sino que lo que tienes es, repito, un gabinete de vagos, de camaradas, de amigos, de amantes, succionando los presupuestos e inventando unos programas sociales que carecen completamente de sentido, de propósito y de objetivo. ¿Qué más te puedo decir, Villanueva? ¿Yo qué más querés que te diga? Yo solo soy una persona que he aprendido las poquitas instrucciones de los empresarios para sacar adelante la venta de mis libros. Soy un empresario de la literatura. Bueno, muy interesante todo este planteamiento que hace César Indiano, que por supuesto le ha de caer como de patada, como se dice, a los sectores que profesan este tipo de ideologías y que están hoy por hoy, como se dice, en el gobierno. Pero César decía algo muy interesante, que tratar de convencer con otros planteamientos razonables mediante el uso del sentido del raciocinio, que es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales, imposible cuando alguien tiene estas ideas metidas en la cabeza como dogmas. Mire, los dogmas únicamente pueden existir en la religión
y en el fútbol inclusive, pero no en la política. O sea, si usted es católico, usted es musulmán, usted es judío, nadie lo va a hacer cambiar, y está bien que así sea. Pero eso es en la religión o en el fútbol. Si usted es Motagua, es Olimpia, es Barça, es Real Madrid, nadie lo va a hacer cambiar, al contrario, se va a enojar. Usted, alguien quiere que, si usted es Olimpia, se haga Motagua, o al revés, que sea Motagua, sea Olimpia. Pero eso es en el fútbol. Si siga viviendo así, usted no le hace daño a nadie. El problema es que en la política sí, porque el político toma decisiones, y esas decisiones que toma el político afectan a unos, benefician a unos, pero pueden afectar a muchísimos. Vea sobre lo que está ocurriendo en el tema de salud. Entonces, mire, cuando las ideologías, hay varios filósofos, pero sobre todo un filósofo francés, que dice que el marxismo es una religión, y ese es el problema, que el que es marxista, el que dice que es marxista, y que profesa las ideas, es dogmático, y él cree, mire, fíjese que está viendo todo lo que ha ocurrido en el mundo. No solamente el muro de Berlín que mencionaba César, toda Europa del Este, que formaba parte de ese bloque comunista, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, que se partió en dos, Yugoslavia, Rumania, Hungría, Alemania Oriental, todo ese mundo hoy es por estandarte del capitalismo. La Unión Soviética, Vietnam, que estuvo en una guerra con Estados Unidos de más de 10 años, es el principal socio ahora de Estados Unidos en el sudeste asiático. Pero usted, y mire, podrán ver lo que sea y jamás usted los va a convencer. Vea, por ejemplo, fíjate, ahí visto que repiten como loros, por ejemplo, el caso de China, ahora que se fueron con China. China ahí se ha sacado, dice, 800 millones de pobres en los últimos años, dice. Hombre, que país comunista que hay que aplaudirlo, ¿va? Lo que no dicen es que China, mientras fue un país verdaderamente comunista, en las manos de Mao Zedong, ahí murieron millones de chinos, millones de hambre. Y que China efectivamente ha logrado sacar 800 millones de la pobreza, ¿sabe desde cuándo? Desde 1978, cuando años después que murió Mao Zedong y que asumió el poder en China Deng Xiaoping, que estuvo preso justamente Mao Zedong, porque pedía el revisionismo del comunismo, y lo acusó de traidor y lo metió preso. Entonces, una vez en el poder de Xiaoping, a la muerte de Mao Zedong, abrió China al capital extranjero y convirtió a China en un país capitalista, y quedó China únicamente con el comunismo, con el tema del partido único. Y ahí todo es capitalismo en China. Las grandes empresas que usted escucha en el mundo que operan están ahí en China, y en su mayoría gringas, por cierto, y europeas. Entonces, con ese capitalismo, con la economía de mercado, es que China ha logrado sacar 800 millones, pero como estos son cínicos, ahí andan, dice China, dice ha logrado sacar, pero no lo dicen que los ha logrado sacar con el capitalismo, ¿va? 800 millones. Entonces, mira, así es bien difícil convencer, como se dice, no a un convencido, sino a un dogmático que cree en el marxismo. No se olvide, mire, lo que la gente no sabe, por ejemplo, César, que la anarquía también es una ideología, es un partido político. De hecho, sí. Lenin, por ejemplo, el hermano de Lenin, Alexander Ulyanov, lo mandaron a fusilar el zar porque le puso una bomba al zar, era anarquista. Y esa es la ideología, ahí nace el marxismo, justamente de la mano con la ideología anarquista. Lenin, resentido, molesto, y quizá con justa razón, porque le mataron al zar, le mató al hermano, a él ni le gustaba la política, se metió a todo esto porque le mataron al hermano, porque era del anarquismo, una ideología política, y así llega a convertirse en el fundador y creador y líder de la Unión Soviética, ¿va? Y de ahí para acá han seguido esa ideología que ligan el marxismo con el anarquismo, y por eso usted ve ese anarquismo que hay en este momento, mire, relajo de todos los días, ¿va? Y ahora, ¿qué están haciendo? Buscando culpables, buscando responsables, que la oligarquía, que las élites son los culpables, que no quieren algo. Y yo te pregunto, César, ¿has visto alguna protesta de los liberales que se han tomado algún hospital o edificio, lo que sea, de los cachurecos, del partido de Salvador? Fíjate que de Salvador Narrala, que él era el aliado del gobierno, alguna gente de Narrala pudieran tomarse, el edificio tal, porque dijeron que nos iban a dar chamba. Fíjate que la misma Secretaría de Desarrollo Económico, presuntamente Pedro Barquero, es del partido de Narrala, igual que el ministro de Salud. No han podido meter a nadie ahí porque solamente la cabeza
que le dieron supuestamente al partido de Narrala, pero todos los empleados que están ahí los ponen libres. Pero ni siquiera ahí se han dado protestas de la gente del partido de Narrala para decir, esta secretaría de nosotros, que nos den chamba, ¿va? No ha habido ninguna. Ninguna. Hasta ayer o antier hubo una protesta de cachurecos ahí en el registro de las personas, pidiendo chamba. Es la única en 15 meses de gobierno, de ahí todas son de libre. De cómo pueden buscar o estar buscando responsables en otros partidos o en la oposición, o que la oligarquía o que las élites y que no sé qué. Yo creo que esa discusión ya la gente nadie les cree, ¿verdad? Sí, bueno, el uso psicológico del victimismo es parte de esa doctrina que la han utilizado durante años en América Latina. El presentarte ante la historia, ante el tribunal de la historia, como la víctima. Porque si eres víctima, entonces tú de paso te vuelves el héroe y el admirable. Por ejemplo, hay un fenómeno tan sencillo como los golpes de Estado. Los golpes de Estado siempre presentan al que quitan como el héroe y al que los quita como el villano. Nunca estudian a fondo las razones por las cuales tú quitas de manera violenta a un individuo. Generalmente es un insoportable, porque ¿qué sociedad más o menos razonable va a querer quitar a un buen gobernante que está haciendo cosas lógicas, racionales, buenas en una nación, aunque impliquen algún nivel de sacrificio para todos los sectores? Es decir, ¿qué industrial medianamente inteligente va a decir, bueno, yo quiero quitar a este individuo del poder por la vía violenta? ¿Cómo puede razonar de esa manera si las políticas de Estado implementadas por un político inteligente que tenga lógica son de beneficio social, son de beneficio público, y aunque impliquen un sacrificio, son sacrificios que se pueden tomar? En todos los casos donde hubo golpes de Estado en América Latina se trataba de unos políticos fanáticos, dogmáticos e insoportables. Si tú revisas uno a uno el caso de los políticos que fueron sacados por la vía violenta del gobierno, dejando de lado las revoluciones, siempre se trataba de personas dogmáticas, irracionales y lógicas, como por ejemplo Salvador Allende en Chile. Era una cosa insoportable, era un fanatismo y un dogmatismo marxista insoportable. Se dedicó los primeros 2 años de ese gobierno a desafiar, a provocar a una sociedad chilena que tenía unos valores tradicionales en materia agroindustrial, a unos sectores de la clase alta que habían sido preponderantemente educados, y él los desafió por pura terquedad y necedad. Y si vos revisás los golpes de Estado hondureños y los golpes de Estado panameños, es exactamente lo mismo. Siempre se trata de una situación extrema que tenés que tomar contra un loco desgraciado. Siempre es lo mismo. Entonces, ¿por qué razón los políticos eligen el camino de ser locos o de presentarse ante la sociedad como unos mártires, como unos mesías, si para sacar adelante una nación no necesitas ni mártires ni mesías? Simplemente aprender los mecanismos administrativos de las cuestiones gerenciales del dinero público y tratar de persuadir a los sectores más reaccionarios de que la apertura y la flexibilidad es mejor que los caminos pétreos del exclusivismo. Es decir, tú como buen político tienes que convencer a los exclusivistas, a los sectores pétreos, de que la apertura y la flexibilidad trae mejor economía para todos. ¿Qué sector medianamente prudente no va a estar de acuerdo en flexibilizar la economía, en crear marcos abiertos de apertura comercial, de apertura tecnológica, de intercambio tecnológico, para que la nación en general mejore? Fíjate, yo he interactuado en los recientes años, digamos en los recientes 10 años, con las personas más prósperas de Honduras. Podemos llamar que tengo una cierta amistad. Nunca he escuchado en la boca de un industrial próspero hondureño diciendo que no desea el bien para Honduras, que él está dispuesto a echar a andar cualquier tipo de idea que favorezca la educación, la cultura, el desarrollo, la industria, la finanza, la tecnología. Pero esas voces no son escuchadas porque en el dogma socialista, comunista, fascista, anarquista, tiene que estar concebido el hombre próspero
el hombre inteligente, el hombre proactivo como un villano de la sociedad. Y el pecado capital en la mente de un dogmático es que haya una sola persona que prospera por mérito propio a través de sus propias estrategias y a través de su propio esfuerzo. Debemos recordar que un socialista odia el éxito, odia la integridad, odia la autonomía y odia la libertad. Un socialista en todos los tiempos fue enemigo de esas cuatro cosas. El que hoy sean socialistas moderados no cambia mucho las cosas, porque tú lo acabas de explicar. Un socialista es un anarquista moderado, es decir, un socialista es un anarquista de buenos modales, pero sus buenos modales pasan por crear el monopolio del Estado para garantizar la imposición de doctrinas, programas y controles que él necesita para crear su despotismo político. Por esa razón el socialista no es democrático, no es proactivo, no cree en la economía, no cree en la libertad del mercado, no cree en la economía de mercado, no cree en el éxito, no cree en la prosperidad, no cree en madrugar, no cree en exportar, no cree en el intercambio tecnológico, no cree en la apertura, no cree absolutamente en nada. Y esos vicios, no te creas tú, que han sido propios de los socialistas, prácticamente se volvió un patrón calcado por todas las doctrinas, aún las liberales, pero para analizar cómo el liberalismo se autodestruyó, ocuparíamos otro programa. Solo con una salvedad. Al lado, el Partido Liberal ayer, a través de un comunicado, haya dicho que no tiene interés en cogobernar con estos fracasados. Eso quiere decir que este pequeño segmento de liberalismo, de los curules del Congreso, están plenamente convencidos de que hay una crisis política, una crisis legislativa e inclusive una crisis judicial, porque si hablamos las cosas como son, ya este despótico gobierno socialista había logrado instalarse en el Ejecutivo a plenitud con todos sus camaradas. Después consiguió, a través de todo ese cabildeo sutil y descarado algunas veces, de crear una Corte Suprema también alineada con el gobierno. Solo hacía falta, y en eso estaban trabajando en este momento, en crear un órgano legislativo, un Congreso Nacional, afín con una dictadura. Toda esa agenda perversa es lo que genera subdesarrollo, es lo que genera violencia, es lo que genera muerte y es lo que genera una inmigración espantosa e incontrolable. No hay manera de que se vuelva habitable una sociedad, una nación, un país que tiene todos los atributos de este país. Villanueva es una hermosura, viajar por Honduras, viajar por el Canal Seco, ver los mares, ver las playas y ver todo ese desperdicio de recursos geográficos, naturales. Inclusive, a mí me duele el desperdicio del recurso humano. Yo hablo permanentemente con jóvenes porque a mí me aborda la gente en la calle, gente de 30, de 25 años que no tiene esperanza en Honduras porque está gobernada por unas mafias de políticos desgraciados que no tienen ninguna idea clara de cómo sacar el máximo provecho de esas fortalezas intelectuales, humanas, de esa juventud hermosa, de esos recursos geográficos, de esas carreteras que ya están hechas. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el Canal Seco está en el abandono? Porque no hay una política de continuidad de la infraestructura. Es decir, con todo lo que han acusado, y aquí quiero terminar, creo, mi participación Villanueva, porque sé que hay muchos temas que se combinan unos con los otros, todos los temas en política están interconectados. Acusaron al señor que ahora está preso, el expresidente Juan Orlando Hernández, de todos los horrores del mundo. De narcotraficante, de dictador, de malvado, de traicionero, de vengativo, de asesino. Y yo no lo sé si eso sea verdad o no. Pues no me toca a mí juzgar, yo no soy juez de Juan Orlando Hernández. Yo solo soy un lector de la realidad cotidiana que veo día a día en el mundo. Pero con todo y todo, ese señor, voluntaria o involuntariamente, dejó 4 cosas que requerían una continuidad por parte de un gobierno inteligente. Fíjate bien, el Canal Seco debía ser complementado con el famoso sueño
de la conexión de Amapala a través del famoso puente que se prometió para Honduras desde hace 100 años. Hace más de 100 años, hace 120 años ese puente fue prometido para la zona sur. Eso te convierte en la zona sur, te genera un potencial de al 400% de forma inmediata, porque tiene la conexión de una conexión geográfica con El Salvador y Nicaragua a través de las carreteras y las autovías. Más el puente te genera un desarrollo inmediato supremo. El famoso centro cívico, que es del cual hacen uso y ahí están albergadas las nuevas burocracias, fue hecho por Juan Orlando y es un cambio notable en la manera de centralizar las operaciones administrativas del poder público. Tú recuerdas que antes del centro cívico lo que había era una dispersión administrativa no tecnificada, donde para ir a sacar un papel tenías que ir a visitar unas viejas casonas en la antigua Tegucigalpa. Hoy tienes un gobierno central integrado en unas torres del centro cívico. Tienes el aeropuerto de Palmerola, que fue ridiculizado, criticado, cuestionado por una oposición que a veces es irracional, pero también esa es una obra de Juan Orlando. Y tienes, podemos decir, un desarrollo de infraestructura vial que no se completó desde luego. Yo creo que ahí lo justo sería decir que no se completó, pero que dejó avances notables en la infraestructura vial de la zona sur, de la zona occidental y de la zona norte. Y nos quedó de ver la conexión con Occidente. Pero ahí te tienes tú 4 cosas hechas por ese gobierno que ellos llaman el narcoestado, la narcodictadura y todo eso. Yo no estoy diciendo que este hombre que gobernaba Honduras era un ángel, pero involuntariamente dejó las cosas hechas solo para que un gobierno inteligente, que no es este, le diera una continuidad al proyecto de productividad que tenía los nacionalistas durante 10 años. No se hizo. Todo es pereza, todo es burocracia, todo es cuestionamiento, todo es revancha, todo es desquite, todo es cubanización. ¿Para qué traes ideas cubanas a Honduras? Es al revés, tenés que llevar algunas ideas de Honduras a Cuba. Tenés que llevar algunas ideas de El Salvador a Cuba, no traer ideas de Cuba. Porque si traes ideas de Cuba, estás trayendo atraso al país, atraso en estado puro. Atraso en estado puro, no solo en la materia de infraestructura, sino en la materia de concepción de la vida. Estás trayendo reos de la política a que te dirijan el sistema educativo. Tenés que liberar, tenés que traer la libertad al sistema educativo. Tenés que traer la libertad de mercado al sistema educativo. Tenés que traer instrucción pública moderna y tecnificada al sistema educativo. No traer adoctrinamiento político ideológico exportado o importado al país. Todos esos absurdos hacen que este gobierno sea políticamente suicida. No hay nadie conspirando en el país porque nadie tiene tiempo para eso. Lo que hay es un autodeterioro administrativo del poder público a través de ideas erróneas manejado por un gabinete de gente que no tiene preparación, ni concepto, ni compromiso, ni ética, ni conocimiento. Y yo creo que ya te he dicho todo lo que yo te podría decir. Yo, ¿qué más quieres que te diga, Villanueva? Es decir, ¿qué más cosas te puedo decir? Y aquí, bueno, ese punto que abordabas ahorita, muy interesante, César, muy interesante. Eso último, si tenés alguna duda, esto último que planteas de Cuba, yo escucho a algunos ministros del sector más radical, por supuesto de Libre, que están ubicados en ese sector que menciona César Indiano, que se quedaron congelados en esa época de los años 50, 70, en la guerra de Vietnam, en ese comunismo de esa época de los años 80, ¿no? Que no se han dado mucho antes, que obviamente se derrumbara la Unión Soviética, se cayera el muro de Berlín, se derrumbara Europa del Este. Están como que no ha pasado absolutamente nada en el mundo. Entonces, y he escuchado ahí, hablan de Cuba, como que Cuba fuera. El otro día, inclusive, un ministro, que hay que perdonarle porque está jovencito, el ministro del Ambiente, sacando pecho porque es ministro radical. Yo soy radical, dijo. Y aplaudiendo a Venezuela. Antes que en este momento, hablaba con una amiga venezolana ayer. ¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en este momento de Venezuela? Equivalente a cómo que está la moneda en Venezuela. La devaluación, $9. $9. ¿Cuántos lempiras son $9? Creo que son como 200 lempiras, ¿va? Ese es el salario en este momento de un empleado público en Venezuela.
puede comprar usted un cartón de huevos, quizás. Y este hombre es ministro y aplaudiendo ese sistema. Ahora, mirad, ¿qué te parece? Por ejemplo, César, es que yo digo que vos, yo, cualquier ciudadano puede hacer esto, pero cuando le hace un ministro, es como, te imaginas, por ejemplo, un militar, que todos los militares andan con la bandera de Honduras, que apareciera ahí un militar hondureño con la bandera de El Salvador, o con la bandera de Nicaragua. Mira al ministro de Educación, ¿con qué anda? ¿Ah? No, eso ya es son actitudes casi criminales contra el civismo más básico de la nación. Es decir, esto, por estas mismas razones, Stalin, este hombre lo fusilaría. Sí. Stalin fusilaría a un hombre así. Stalin, que estamos hablando del dictador comunista más atroz de la humanidad. Por cosas así, Stalin fusilaba. Pero el absurdo de las ideologías llega a extremos. Además, este hombre con esas características no puede ser responsable de un sistema educativo. No, por favor, señores. Es decir, no podemos poner gente tan díscola, tan irresponsable, tan alienada en unas posiciones básicas de instrucción del civismo de la nación, una falta de respeto total a los valores, a la historia, a la moralidad, a la literatura. En mi caso, ver eso me duele, porque yo soy un hombre de letras, que he trabajado y he defendido las letras hondureñas, que he trabajado en el civismo, que he publicado aproximadamente 18 libros de todas las temáticas, y ver que un ministro de Cultura, por su arrogancia, en nombre de su arrogancia, su terquedad o su necedad, que un ministro de Educación se plantea ese tipo de consignas anticívicas, antidemocráticas, abusivas, extravagantes, es doloroso, porque es una falta de respeto total al sistema del poder, al sistema público y al civismo más básico que puede tener una nación. Entonces, no podés sacar adelante un país con ese tipo de personas, porque es una burla para toda la gente que históricamente se ha preparado. El país tiene gente preparada en todos los campos, pero como te dije al comienzo, cuando tú tienes una preparación y has trabajado en eso y has consolidado una mentalidad de progreso, una mentalidad de respeto, tú le das la espalda a la política cuando la política llega a ese nivel de arbitrariedad. Entonces, te cuento esto como anécdota. Yo ahora vivo en Choluteca, y vivo justamente en el mero centro de la ciudad. Cuando yo voy a salir cada mañana de mi casa, tengo que empujar un portón para romper una fila de miles, no de miles, estoy exagerando, de cientos de cubanos y venezolanos que vienen a tramitar su salvoconducto, porque yo vivo exactamente enfrente de la oficina de migración en Choluteca. Estoy hablándote de una de las oficinas donde se gestiona el salvoconducto de la migración aquí en Choluteca, que es un paso obligado de inmigrantes. El éxodo cubano ingresa a Nicaragua, porque Nicaragua tiene la apertura comercial aérea, y luego se bajan y se vienen a pata y cruzan toda Mesoamérica, y el destino es los Estados Unidos. Estoy hablándote de miles, pero de miles de cubanos huyendo por esa vía. Y la otra gran cantidad llegan en buses repletos, provenientes de las fronteras y de puntos ciegos de las fronteras, de venezolanos, familias completas que viajan con niños, que viajan con sus hombres, que van con sus esposas, van ancianos a veces, huyendo de esos sistemas absurdos, adoctrinados de naciones como Venezuela y Cuba, huyendo. Esa es la palabra, es que no encuentro otra palabra en el diccionario de la lengua. Van huyendo literalmente de sus naciones. Alguien podría decir, pero también hay miles de hondureños que van en las caravanas. De acuerdo, pero Honduras nunca se ha jactado de tener un paraíso social resuelto. Es decir, quienes se han jactado históricamente de que han resuelto el problema social, humanitario de la pobreza, son estas naciones que están actualmente dirigidas por una clase política completamente corrupta, completamente violatoria de derechos, completamente ignorante. Honduras sigue siendo, con todo y todo, ya te lo dije, ya te describí cómo es Honduras. Es Honduras con
una riqueza y con unos potenciales extraordinarios para ser la Singapur de Centroamérica, pero no lo va a hacer en manos de esta mafia de gente alienada que se tomó el poder de una manera tan absurda y que está inspirada únicamente en temas de venganza, en temas de retaliación, en temas de odio, en temas de promoción de antivalores y en temas de cubanización de la sociedad. Es muy difícil que saquemos adelante Honduras, mientras tanto la gente que quiere progresar en el país, ya te lo dije antes, correcto, también le da la espalda a estos políticos y sigue su vida por cuenta propia. Correcto. Bueno, muchas gracias, César. Muy interesante toda tu exposición y te hemos dejado de desarrollarla porque la gente pues quiere escuchar estos puntos de vista de lo que está ocurriendo en el país. Y es que hay que decirlo, mire, el país, hable usted con quien quiera, con gente que habla interno de Honduras, con gente de afuera, y lo que le van a decir que el país está, lo que se percibe es que el país está paralizado. Mire, solo el tema de infraestructura, para no dejar a un lado esa vorágine que está viviendo el sector de salud, educación, por ejemplo. Ha venido gente ayer desde Choloma a protestar a Tegucigalpa porque el señor que anda con la bandera de Cuba ahí, Daniel Esponda, se voló a todos los maestros interinos sin tener un reemplazo, es decir, sin haber resuelto el problema de esas plazas. Y hay cantidad de escuelas que hoy, 20 de abril, todavía no han comenzado las clases. ¿Por qué? Porque no hay docentes. Es un relajo, pero para mencionar solamente el tema de infraestructura que señalaba César Indiano, no hay ni un tan solo proyecto que yo haya visto que hayan comenzado de infraestructura. Comenzado, y ya van 15 meses, ¿va? Y yo no sé cómo es que hablan de que hablan como que en el país había cayó una bomba, la bomba de Hiroshima, la bomba atómica cuando ellos llegaron. Mire, yo le aseguro que se va a terminar el gobierno y no van a haber comenzado ni una tan sola obra así, digamos, en una obra de verdad, ¿ah? Relevante. Exactamente, porque mire, esas represas de un caso se comienzan, las que dicen que van a hacer, tal vez cuando el gobierno finalice, ahí van a comenzar a hacer esas represas que dicen que van a hacer. No hay en temas de carreteras, en nada. Fíjese que solo eso que mencionaba César Indiano, el canal seco. Mire, el canal seco tiene que darle continuidad, se construyó ya está hecho, pero tienen que señalizarlo, darle alumbrado, conectarlo con ese puente, pero no está tirado. El mismo Palmerola, fíjese que Palmerola tiene que darle seguimiento porque el aeropuerto ya está funcionando, gracias a Dios, pero hay que buscar la manera de hacer una autopista desde Tegucigalpa que cobre peaje, que busquen una empresa que haga una autopista que llegue en media hora a usted, que quiera irse, por ejemplo, todo ese culebrero ahí para Comayagua, por aquí por el Durano, pues que se vaya. El que quiera irse más rápido paga peaje y punto, pero también trabajando en eso para la interconexión de Comayagua con la capital. Es parte del proyecto, ¿verdad? Es parte del centro cívico gubernamental, incluso tienen que hacer ahí varias salidas o entradas, darle seguimiento, pero parece que eso no está en la cabeza de ellos, porque no tienen conocimiento de ese tipo de cosas, más que vivir o estar metido en este relajo que desgraciadamente estamos viviendo en el país, ¿verdad? Así que gracias, César. Vamos a ver si, ojalá que en una próxima comparecencia tuya ya hayan recapacitado un poquito, porque lo que queremos con todos estos temas, cuando lo abordamos, es que recapaciten. Mire, yo he escuchado mucha gente de Libre y gente activistas aguerridos de Libre, que ya hasta ellos ya no pasan ese discurso que es la narcodictadura, que el golpe de Estado, que no, ya quieren respuestas, no digamos la demás gente, va. Un relajo completo. Así que muchas gracias, César. Gracias, Armando, siempre es una oportunidad, un honor. Gracias por invitarme a estas cosas. Yo, como te digo, lo que me impulsa, lo que me motiva no es agredir ni denostar personas. Yo critico un sistema de ideas erróneo que se traduce a desgracia, a pobreza, a muerte, a violencia, a mala vida. O sea, la mala vida que han optado de vivir estos países viene de todas esas ideas distorsionadas que nacen en la mente alienada de una clase política poco preparada, poco comprometida. Entonces, es nuestro deber ciudadano, el tuyo, el mío, el de todas las personas que todavía conservamos algún raciocinio, cuestionar de manera educada este sistema de poder tan absurdo, tan obsoleto, que hace sufrir a la gente, porque nada está bien,
y la poquita gente que está haciendo las cosas bien sencillamente vive de espaldas a la sociedad hondureña, tratando de crear un micropaís en el que no penetren los absurdos, los inconvenientes, las maldades que se promueven permanentemente desde las instituciones del gobierno. Espero que siga creciendo tu canal. Yo estoy siempre a la orden para cualquier cosa que sea de beneficio para mi nación, que es Honduras. Espero que pasen un buen día y un abrazo para todos tus televidentes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias al escritor, dramaturgo y también el novelista César Indiano con nosotros esta mañana aquí, analista también esta mañana aquí en su canal CHTV, en el personaje de hoy, sobre todos estos temas que repetimos y tal como también lo ha dicho César en su cierre. Nuestro único fin es, hombre, que se escuchen estas consideraciones para bienestar del actual gobierno, porque si al gobierno, siempre decimos, le va bien, le va a ir bien a Honduras; si al gobierno le va mal, le va a ir mal a Honduras. Pero eso de estar buscando culpables, de que hay gente queriendo sabotear, no, todos estos líos que estamos viendo en el país los genera el mismo Partido Libre. Nadie de ningún otro partido, menos aún sectores industriales o comerciantes, yo no he visto a nadie protestando en las calles. Veo a la gente del Partido Libre en estas protestas. Así que lo que deben hacer es ponerse a trabajar. Lo que deben hacer es que les caiga el 20, por fin, 15 meses después, que la gente los eligió para que gobernaran Honduras. Que les caiga el 20, que ya no son oposición. La oposición son los cachurecos, los liberales, el Partido Salvador de Honduras. Ahora ellos son gobierno y deben dedicarse a gobernar, a tomar decisiones a nivel de alcaldía, a nivel del Congreso, a nivel del Ejecutivo, para que el país pueda enfrentar los diferentes problemas que enfrenta en educación, en salud, en infraestructura, en desempleo, en inseguridad, etcétera, que son los problemas que prometieron resolver. Por eso la gente votó por ellos, porque dijeron: nosotros vamos a resolver todos estos problemas que no han podido resolver estos inútiles cachurecos. Voten por nosotros, que nosotros sí lo vamos a hacer. No dijeron: voten por nosotros, que vamos a pasar 4 años diciendo o justificando que la narcodictadura, que el golpe de Estado, que no sé. No, eso fue lo que prometieron, resolver todos estos problemas. Y nos faltó la corrupción, ¿verdad? El tema de la corrupción. Así que, por ejemplo, mire, el Congreso de la República, ¿sabe cuánto va a invertir el Congreso en el famoso fondo departamental? Que tanto hablaban de fondo departamental. ¿Sabe qué hicieron? Solo le cambiaron el nombre. Ahora se llama Fondo Social. ¿Sabe cuánto van a invertir en ese fondo departamental? 6.5 millones, o sea, 6,5 millones en cada diputado va a recibir. ¿Qué le parece? 6,5 millones cada diputado en el fondo departamental. Que solamente le cambiaron el nombre, le repito, ahora se llama Fondo Social. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen ahora? Que justifican lo que hacían los diputados de antes, sobre todo en tiempos de los cachurecos, que ese dinero es para ir a repartir a la gente pobre de sus departamentos. Pues exactamente esto mismo dicen esto, ¿no? Que el Fondo Social es para ir a repartir a la gente pobre de sus departamentos. Así que es la misma final, es la misma mona en distinta rama. Vamos a la pausa y cuando regresaremos con la parte final aquí en su noticiero matutino CHTV. Tendremos resumen de noticias internacionales. También ha explotado un cohete a nivel internacional en pleno vuelo. Un cohete de Elon Musk ha explotado, señores, en pleno vuelo, un cohete del señor Elon Musk, un Starship, de esos que van de la empresa SpaceX de Elon Musk. Ya iremos con este informe. Además tendremos más información en el campo, tema de los migrantes. Más de 16 migrantes han sido retornados desde Estados Unidos, confirman autoridades de migración. 16 o 16,000. Bueno, el Partido Liberal le ha dicho no ayer al cogobierno con el Partido Libre. Vamos a la pausa y regresamos. Contenido entretenido y dinámico, te invitamos a que nos sigas a través de nuestra página de TikTok como CHTV HN.
donde podrás disfrutar de las ocurrencias de nuestros presentadores y también de las polémicas de nuestros invitados. Hoy es prohibido morirse. ¿Está drogado? ¿Qué le pasa? Si usted quiere un show, usted me dice, Marlene, armemos un show. Anda las uñas pintadas. Sí, claro, sí. Ya me estás preocupando, Jorge. No, hombre, pero ¿por qué? Síguenos a través de TikTok como CHTV-HN. En cada lugar, claro, es velocidad. Cobertura este verano en la playa y en la ciudad. Para disfrutar el contenido con toda facilidad. Yo te digo la verdad, claro, es velocidad. Con los mejores planes para siempre navegar. Pásate a Claro y compartir toda tu felicidad. Con tu plan postpago, que incluye YouTube, 45 gigas, un nuevo smartphone y redes sociales ilimitadas por solo $31.99. Pasa un verano de calidad con el internet más rápido de Honduras. Claro que sí. Disfruta de una vida plena en el mejor lugar para vivir en San Pedro Sula, Ciudad Jaraguá, en un ambiente seguro, ecoamigable e innovador. Ciudad Jaraguá consta de 3 etapas: Prados de Jaraguá, Bosques de Jaraguá y Cumbres de Jaraguá. Cada etapa cuenta con una hermosa área social, canchas deportivas, piscinas, áreas de juegos infantiles y un novedoso campo de golf. Agenda tu cita y comienza a vivir esta gran experiencia. Ciudad Jaraguá, el mejor lugar para vivir en San Pedro Sula. ¿Quieres disfrutar de nuestro contenido sin interrupciones? Es muy sencillo. Descarga nuestra aplicación CHTV Live en tu dispositivo móvil a través de tu Play Store, App Store o App Gallery. Instala, navega por un mundo